Gálatas, capítulo 2. Ahí está ya en pantalla. Del verso 11, por favor, le vamos a dar lectura. Voy a leer lentamente para que más o menos entendamos lo que vamos a leer. ¿Usted se compromete a prestarme toda la atención? Solamente son 2 horas y media, nada más. Bien, Gálatas capítulo 2, verso 11, en el nombre de Jesús. Les recuerdo que esto es palabra de Dios. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Verso 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tome asiento, hermano, si puede, por favor. Bueno, el tema está ahí en pantalla, del cual vamos hoy a tratar. Usted me prometió que iba a prestar la máxima atención. Vamos primero a ver qué es lo que es síndrome. Yo sé que todos los que están aquí, especialmente los hermanos que están en el área de salud, ¿verdad?, saben lo que es síndrome, ¿verdad? Bueno, para los que no saben y no están en el área de la salud, para eso está aquí el doctor. La palabra síndrome significa un indicio, un síntoma o el principio de algo. No se puede olvidar el concepto. Síndrome es el indicio, es el síntoma, el principio de algo. Entonces, cuando a usted le hablan de que tiene un síndrome, de una patología, de una enfermedad, le están diciendo que usted está prestando o está dando indicios de algo, de una enfermedad. ¿Verdad que sí? Ahora, tenemos ya el concepto definido de lo que es el síndrome. Vamos a ver lo que significa la palabra simulación, que es evidente lo que hoy día vamos a tratar, que es lo que es la simulación. Simulación significa acción con la que se pretende conseguir la apariencia de otra acción. ¿Estamos claros? ¿Le quedó claro? Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es la simulación? Significa que es la acción con la que se pretende conseguir la apariencia de otra acción. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces a esa palabra de simulación le damos el significado, o viene de la palabra símil. No sé si la he escuchado alguna vez. Un símil, una similitud. Ahora, cuando hablamos de simulación, podemos perfectamente hablar de la palabra hipocresía. ¡Qué silencio!
Ahora, escuche bien, la palabra hipocresía viene del griego upocrisis. Escuche bien, de la palabra del griego upocrisis. ¿Qué es la hipocresía? Esta palabra hipocresía proviene de una actuación teatral, viene de los tiempos de los griegos, de la actuación teatral donde los personajes que estaban en aquel teatro se ponían máscaras, ¿verdad? Dando la expresión del papel del cual estaban desempeñando o actuando. Vale decir, en ese tiempo tenían que ponerse máscaras. Por ejemplo, tenían tristeza, tomaban una máscara y ponían su máscara y estaba señalando tristeza. Viceversa, pudo haber sido si estaban contentos, alegres, gozosos, felices, agarraban la máscara y se ponían la cara de contento. Entonces, esas máscaras en el griego se llama upocrisis, que está en el fondo indicando una acción que en el fondo está pretendiendo alcanzar la aparente o apariencia de una acción de la cual no se está sintiendo, solamente se está representando. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Aclarado los términos, los significados, imprescindiblemente hay que entender algunos detalles importantes de los cuales estaba ocurriendo de lo que estamos hablando en esta oportunidad en el libro de Gálatas. Y primero quiero decir que me impacta mucho, en primer lugar, la vida, yo creo que a usted también, la vida del apóstol Pablo, un hombre con una vida transparente. No me cabe la menor duda, la verdad que a mi criterio y a mi forma de ver quién era el apóstol Pablo, era un hombre que no tenía máscaras. Amén. Era un hombre con una vida intachable, transparente, irreprensible delante de Dios. Era un hombre convertido a Jesucristo el Señor, con una pasión impresionante y sin duda que avala todos los escritos que él tuvo a través de cada una de las epístolas. A mi gusto es un hombre de Dios, un apóstol del Señor impresionante, en las cuales cada una de esas epístolas o cartas deja impreso lo que él realmente era. Como por ejemplo, Gálatas 6:17 dice algo espectacular y que la verdad lo acredita con muchos creces. Cuando él dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por lo tanto, a mi criterio, insisto, Pablo es un hombre que no se acomodaba con lo que es la hipocresía. Era un hombre que vivía lo que decía. Él vivía la palabra de Dios, sin duda. Ahora, es importante mencionar esto. Recuerde que el apóstol Pablo no estuvo con Jesús. Amén. Es importante señalar esto. Y él conoció a Jesús porque
el Señor mismo se le presentó en el libro de los Hechos capítulo 9 cuando él iba rumbo a Damasco. Es allí donde el Señor se le presenta al apóstol Pablo. Y todos conocemos la historia de este hombre. Cuando él se convierte, era un hombre que perseguía a la iglesia, daba crédito, daba carta para que los cristianos fueran sentenciados a muerte. Él daba el pase. Era un hombre muy malo que perseguía a la iglesia. Usted sabe que el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, conoció a Jesús. Y después, ¿qué es lo que ocurrió? Él fue perseguido. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, cuando él se convirtió, cuando Jesús se aparece al apóstol Pablo, significa que los discípulos de Jesús, estoy hablando de los discípulos de Jesús, que estuvieron con Jesús. Para ellos en un momento no les cuadró todavía esto, porque ellos pensaban que solamente los discípulos eran quienes tenían que transmitir, llevar esta comisión, porque ellos habían estado con Jesús y Jesús personalmente había llamado a sus discípulos, cosa por la cual allí no estaba el apóstol Pablo. Entonces, para entender esto, hay que entender ciertos principios que el Espíritu Santo, solo Él, puede dar explicación a la vida y testimonio de la cual fue la del apóstol Pablo. Amén. La Biblia nos enseña, como por ejemplo, lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 1, específicamente en el verso 7. ¿Por qué le dije o le di un énfasis primero de quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, como bien lo dije, él no tenía caretas, no había hipocresía en él, no había simulación de nada. Él era lo que nosotros leemos a través de la Escritura. Y la Biblia dice que si hay algo que él defendía mucho, que creo personalmente que hoy día nos falta mucho, porque no es solamente creer en Jesús y guardarnos para nosotros mismos, sino que hay algo especial que este apóstol Pablo tiene para sí, algo muy interesante, que él simplemente manifestaba una preocupación persistente por la iglesia de Jesús y especialmente la doctrina de la palabra. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que él estaba en defensa del Evangelio. Es más, él se atreve a decir, no que haya otro, sino hay quienes algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Este es un apóstol que está defendiendo la causa del Señor. Es un apóstol que está defendiendo el Evangelio. Es un apóstol que se está metiendo en una doctrina para que la doctrina no sea tergiversada. Amén. Amén, Señor, así es. Sí, Señor. Se preocupaba de ello. Gloria a Dios. De lo que se hablaba, de lo que se decía, cómo se conducía. Él sabía de lo que estaba hablando. Escúchenme. Nosotros creemos que cuando el apóstol Pablo se convirtió, empezó inmediatamente a predicar el Evangelio, a hacer misiones. No, señores. Pasaron años. Amén. Recuerde
cuando él tuvo el encuentro con Jesús en Damasco, empezó el aprendizaje del apóstol Pablo en Arabia. Pasaron años que el Espíritu, el Señor, lo estaba introduciendo a las Escrituras. El Espíritu del Señor, el Señor mismo, le enseñaba las Escrituras. Eso yo lo encuentro impresionante, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, él estaba en defensa del Evangelio. Él tenía un celo espiritual. Amén. Como hoy día faltan muchos en muchos. Amén. Yo escucho de gente de hablar de celo espiritual, pero de pronto son iras personales. Celo espiritual no es de un momento, de una reunión o de un momento que usted pasó con otro hermano. El celo espiritual es para y por siempre. El celo espiritual nace bajo la cobertura del Evangelio. No hay otra cosa. No nace de mi molestia, de tu molestia, sino que nace de la planta, de la base del Evangelio. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted quiere buscar a un hombre con celo espiritual, quiero decir con esto celo espiritual que le indignaba cuando era o se hablaban aberraciones de la Escritura sin tener bases escriturales, para él era una aberración. Amén. Y si quiere encontrar a alguien de la palabra, aquí está el apóstol Pablo. Este hombre, siendo un hombre con celo espiritual, su posición doctrinal era notable. Él hablaba con base. Él no estaba diciendo quizás, a lo mejor, quizás, tal vez, quién sabe. No, él hablaba con bases escriturales. Su posición era escritural. Amén. No era un supuesto, era escritural. Él tenía un respeto, hermano, escúcheme bien, no a veces, tenía un respeto por y para siempre. Y a eso se llama celo espiritual, un respeto a la parte doctrinal. Está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué quiero decir un celo espiritual? Es que la vida que él llevaba coincidía con las acciones que él ejecutaba. Porque si no hay una acción, y si la acción que hacemos no coincide con lo que hablamos, como vivimos, escúcheme bien por favor, se convierte en una simulación, o en otras palabras, se convierte en una persona hipócrita. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces nos vamos a meter en el lugar del cual nosotros ya acabamos de leer la base bíblica de esta oportunidad. ¿Qué está ocurriendo? Es que el tema es que el apóstol Pedro, escuche bien, fue a Antioquía de Siria. Recuerden, por favor, de que el apóstol Pablo tuvo que hacer 3 misiones importantes. Estamos hablando de un hombre que sabía lo que significa viajar con misiones. Él sabía lo que tenía que hacer. Y evidentemente esas misiones era llevar, escuche bien, llevar el evangelio, predicar el evangelio a los gentiles. Si hay algo, una tarea importante que tenía el apóstol Pablo, era llevar a los no judíos el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que está escribiendo en el libro de Gálatas, en esta epístola? Está ocurriendo un hecho muy importante. La Biblia dice, nos relata
una parte pequeña, pero es entendible según lo que uno puede leer con respecto a lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo, insisto, fue a Antioquía de Siria, y estamos hablando de un lugar, escúcheme bien, un lugar que es conocido en la Biblia. Antioquía es un lugar importante dentro de la Biblia. ¿Qué es ese lugar? Es uno de los tantos lugares donde el apóstol y Pedro también tuvieron que conocer. Y en este momento del cual le estoy hablando, ese lugar de Antioquía de Siria es cuando por primera vez se llama cristiano a los cristianos. Según lo que relata el libro de Hechos, verso 26. Antes le llamaban los del camino. Pero en esa ciudad importante le llaman por primera vez los cristianos. ¿Qué significa cristianos para nosotros? Pequeños Cristos. Pequeños Cristos continuados. Wow. Qué precioso, hermano. Bueno, ese lugar fue visitado también por el apóstol Pablo junto con Bernabé. Escúcheme bien para que entendamos lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo visitó ese lugar junto con Bernabé. Escúcheme bien, ¿quién era Bernabé? Un hombre que conocía también al Señor. Un hombre, discípulo del Señor, que estuvo a la par con el apóstol Pablo en muchas de sus misiones. Bernabé significa hijo de consolación. Impresionante. No estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de Pedro, hermano. Escuche bien, por favor. Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Bernabé. Wow, que están desarrollando la historia de la cual acabamos de leer. Y escúcheme bien, nada hace presagiar. Así como Carlos Pinto. Nada hace presagiar lo que iba a acontecer más adelante. Y notemos otro antecedente interesante, por supuesto que no son menores. El apóstol Pedro, le estoy hablando antes de que ocurriera esto, el apóstol Pedro tuvo una visión. ¿Se recuerda? Amén. Hechos capítulo 10. Amén. La conversión de Cornelio. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? El apóstol Pedro tiene una visión donde Dios mismo le dice que no llame inmundo lo que él había santificado. O sea, esa visión vio aves, cuadrúpedos y todo lo demás, queriendo Dios decirle a Pedro que no haga acepción de personas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. O sea, que no era solamente, escuche bien porque esto es clave lo que le estoy diciendo, que no era solamente para los judíos la salvación, Amén. sino también para los gentiles. Cornelio era un gentil. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces Pedro tenía que entender que la salvación era para todos. Amén. ¿Lo entendió? Claro, por supuesto que lo entendió, porque fue el mismo Señor que le dio esa visión. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cayó un lienzo del cielo como un data, como una tele grande, y él vio esa visión y entendió, insisto lo mismo, entendió que el evangelio era
para todas las personas sin hacer acepción de persona. Gloria a Dios. Impresionante. Impresionante. Escúchame bien. Esto, cuando el Señor le muestra esto a Pedro, hubo una discordia entre los discípulos y judíos que eran simpatizantes. ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió que habían judíos que todavía no dejaban lo que es la ley mosaica, porque para un judío sentarse con un gentil no era permitido, menos comer, porque un gentil comía cualquier cosa que estaba en la mesa. O sea, un judío no podía comer, como por ejemplo cerdo, porque el cerdo es un animal impuro, es un animal inmundo para ellos. ¿Me está entendiendo? Entonces estos problemas se llevaron a un concilio, según el libro de Hechos, capítulo 15, del 1 al 35. Y no solamente eso, sino también llevaron a concilio, porque los judíos empezaron a hablar, bueno, si somos judíos, tenemos que circuncidar a los judíos. Entonces se hizo un problema y esto lo llevaron a un concilio. Yo lo estoy resumiendo para que entendamos lo que acabamos de leer. Bueno, y quedaron en acuerdo a través del apóstol Pablo también diciendo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entendiendo esto, que la salvación, el centro de la salvación es Jesucristo. Amén. Y es por gracia. Por lo tanto, ya no nos tiene que afectar lo que es la ley mosaica. Por lo tanto, el centro es Jesucristo y la salvación es por fe y no por obra. Por lo tanto, no tenemos que empezar a circuncidar a los gentiles. Te recuerdo algo muy importante. El apóstol Pablo, cuando comenzó a evangelizar, engendró como un hijo espiritual a Tito. ¿Quién era Tito? Un griego. Y como él era acompañante de milicia del apóstol Pablo, si era griego, no era judío, entonces había que circuncidarlo. ¿Me entiende? Entonces el apóstol Pablo dice, no tenemos que circuncidar a Tito porque él es salvo por medio de la gracia creyendo en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, traté de resumirlo para que usted lo entienda. Y estamos hablando, hermano, de cosas que el apóstol Pedro sabía, que el apóstol Pablo evidentemente también la sabía. Estamos hablando de Bernabé, que también evidentemente lo sabía. Entonces, como ellos lo sabían, era simplemente que el Espíritu Santo estaba confirmando para que no haya problema entre ellos, para que no haya discordia entre ellos. ¿Me está entendiendo? Entonces aquí Gálatas escribe lo que le estoy tratando de explicar. Cuando él va a los de Gálata, ¿me está entendiendo? A la iglesia de Galacia, en otras palabras, cuando él va a ese lugar, se da cuenta de un detalle interesante. En vez de ver avances o progreso en aquella iglesia de Galacia,
se da cuenta que en vez de avance o progreso, hay un retroceso de la fe. ¡Wow! O sea, en Antioquía, si bien es cierto, también habían griegos, pero también había judíos y también había gentiles. Es evidente que el apóstol Pablo, cuando fue a ese lugar, pensaba de que todo estaba ok, de que todo ya estaba saneado en cuanto a las partes doctrinales y todo lo demás, y que no había problema, que había un avance, un progreso. Por eso, escuche bien, hermano, es importante que cuando alguien concurre a un lugar, llámese la iglesia, y ve avance y ve progreso, quédese. Pero si ve que hay retroceso, que ya no hay avance, que se quedaron estancados, que no hay doctrina, que no hay palabra, que no fluye lo otro y lo aquello, es mejor que usted pida dirección al Señor y cambie de lugar. ¿Cuánto alaban al Señor? Bueno, la palabra nos enseña que hubo una situación que Pablo tuvo que confrontar al apóstol Pedro. Impresionante. Ahora, escúcheme bien. Usted y yo tenemos la capacidad de poder confrontar a alguien que está perturbando el evangelio o se está distorsionando del evangelio. Alaban al Señor. Amén. Mire lo que dice el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Estaba el apóstol el apóstol Pedro en Antioquía. La Biblia dice que llega un grupo de judíos que venía, escúcheme bien, de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? Uno de los discípulos del Señor. Ahora, no se sabe a ciencia cierta de lo que dice la Biblia ahí, de que ellos venían de parte de Jacobo. Es probable que sí, pero también es probable que no. Pero la Biblia dice eso. Y escúchenme bien. ¿Cuál es el asunto aquí? Antes que llegasen ellos, Pedro se sentaba a la mesa con los gentiles. Amén. Antes que llegasen los judíos de parte de Jacobo, él antes se sentaba con los gentiles. Escúcheme bien, dato importante, se sentaba con los gentiles, no había ningún problema, comía de la mesa sin ningún problema, no había ningún problema ahí. ¿Cuál era la diferencia, hermano? Los judíos, usted debe saber esto importante, los judíos cuando ellos hacían koinonía es establecer, fortificar la unidad. De hecho, por eso los discípulos, cuando empezaron a reunirse, siempre ellos hacían oraciones y compartían el pan. De hecho, esa mesa era como para ellos una fiesta, que siempre, casi el fin de semana, le llamaban la mesa de ágape. O sea, vale decir, escúcheme bien, ponían una mesa para los judíos, pero no hacían acepción. O sea, ponían una mesa para los judíos, el que quería comer, comía de lo que la comida judía, escuche bien, le permitía comer. ¿Estamos de acuerdo? Para los judíos no había problema porque ya era saneado el tema. Dejaban la mesa ahí para no tener problema. El que no quería comer de ahí,
se iba a la mesa de los gentiles y en la otra mesa de los gentiles habían otras comidas, como por ejemplo había cerdo. Para los gentiles era lo mismo porque ellos siempre habían comido cerdo. Para los judíos no. Entonces era un concepto que ellos cada uno tenía. ¿Y qué pasaba con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro llegaba, se sentaba en la mesa de los gentiles, compartía, se reía y comían y todo lo demás, y no había ningún problema. Se paraba y lo pasaban bien, de nuevo iba a la mesa, se sentaba, todos comían, tomaban y todo lo demás, pero tomaban jugo, ¿eh? No había problema. Pero cuando llegaron los judíos de parte de Jacobo, ¿saben lo que hizo el apóstol Pedro? Miró a los judíos, se cambió de mesa. ¿Me está escuchando? Se cambió de mesa porque pensó, y la Biblia dice que le dio miedo por los judíos de que eran parte de la circuncisión. Entonces dejó a los gentiles en la mesa y se iba a comer con los otros judíos. ¿Me está siguiendo, verdad? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando llegaban estos, Pedro se retraía, dice la Biblia, y se apartaba de ellos. El tema, escúcheme bien, por favor, escúcheme. El tema no es una cuestión teológica aquí. No es un problema de base teológico. El problema es que el apóstol Pedro tuvo miedo y cobardía. Amén. Wow. O sea, ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo temor? Escúcheme bien. Ese es un problema del día. Tenga usted cuidado con su vida espiritual. ¿Quiere crecer? Tenga cuidado. Que entre en usted el temor. Y porque por medio del temor, escúcheme bien, puede entrar una actitud de ambivalencia. Ambivalencia. ¿Qué es ambivalente? Es una persona de doble ánimo. Amén. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? De doble ánimo, inconstante en todo. Es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo. Hoy día le puede decir, sí, yo voy contigo, y mañana le está diciendo, no estoy ni ahí. Es una persona que tiene dos caras, que se muestra con dos caras. A los hermanos muestra una cara santa, y en la parte del mundo se confunde como un mundano cualquiera. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso es un mal que hoy día en las iglesias están. Amén. Es un mal que en la iglesia hoy está, y no estamos que se ha erradicado. Hoy día esa actitud de hipocresía está dentro de la iglesia. Amén. Sí, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no diga, nunca beberé de esa agua. Usted diga, eso nunca me va a pasar a mí. Usted no lo diga nunca. Porque si le pasó al apóstol Pedro, le pasó a los judíos que estaban viviendo en Antioquía, y le pasó a Bernabé, válgame Dios, le puede pasar a usted y a mí. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esa actitud es habitual, la de un hipócrita. Wow. Conducta que aparentamos ser alguien frente a otro que me conoce, especialmente en la iglesia. Amén. Todos los que estamos acá damos una proyección muchas veces aparente. Proyectamos de que somos hombres o mujeres consagrados al servicio del Señor, que no hacemos nada, que lo portamos súper bien,
que no tenemos problemas con ningún tipo de pecado que nos abofetee en el silencio de la noche y solamente proyectamos una máscara de hipocresía. Sí, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tengamos cuidado de las conductas que se acomodan según la circunstancia o el lugar que te desenvuelves. Amén. Tengamos cuidado, se lo repito, tengamos cuidado de las conductas que se acomodan según la circunstancia o el lugar que te desenvuelves. Oh, gloria a Dios. Tengamos cuidado también con complacer a todos. Hermano, caramba que nos cuesta decir que no. Oiga, de pronto nos incomodan. Uno, no nomás pues. Amén. Y como que estamos obligados a decir sí. ¿Se ha dado cuenta? Y cuando tenemos que decir que no, nos incomodamos, hermano, para que no caigamos en la hipocresía, en la simulación o el síndrome de esta simulación de hipocresía. Por favor, como la Biblia dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por eso tengamos cuidado en complacer a todos. Tú no puedes complacer a todos por caer bien a todos. Siempre estamos diciendo que sí para caer bien a todos. Pero tú no puedes decirle sí a todos. Porque les recuerdo que aquí está en juego, no es lo que usted cree, sino que está en juego los fundamentos y principios, que es la esencia del Evangelio antes que tu prestigio. Amén, Señor. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuidado con la hipocresía. No puedes ser amigo de todos. Hermano, tú no puedes ser amigo de todos. Comportándote igual a igual para ser aceptado. Hay gente, hermano, que se comporta como un verdadero cristiano para que lo acepten. Y dice los chistes de doble sentido para que le aplaudan los amigos. ¡Ay, qué simpático el guatón! Claro, y para ser amigos y para ser enemigos no te cuesta nada, hermano. Amén. Basta nomás que le corrijas y ese amigo se convirtió en tu enemigo. Amén. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay gente, hermano, para caerle bien a todo y hacerse amigo de todo, se comporta de igual a igual. Hay gente, hermano, que ni se distinguen en el trabajo que son cristianos. Hay mujeres que ni parecen cristianas. Hay hombres que ni parecen ser cristianos. Y cuando llegamos a la iglesia, nos comportamos como hipócritas. Después de haber acosado a una mujer, después de haberla visto incluso en nuestra mente hasta desnuda. Amén. Y después llegamos, ay Señor, mi alma te alaba. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Por eso usted y yo y todos los que en esta preciosa oportunidad hemos llegado, no podemos vivir solo de apariencia. Tú no puedes vivir de apariencia. ¿Eres o no eres? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿O te revuelcas en el mundo o te santificas con la sangre de Jesús? Pero no puedes estar neutro, chantajeando la unción de Jesucristo, creyendo que vas a engañar al Espíritu Santo. Te equivocas. Te equivocas. Porque tú y yo no podemos engañar
al Espíritu Santo. Puedes engañar al hermano que está a tu lado, puedes engañar al pastor que lo tiene enfrente, pero al Espíritu Santo no lo puedes engañar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tenga mucho cuidado. Compórtese como la gente. Compórtese como un verdadero cristiano. No ande con dobles truqueadas en el mundo, hablando, hermano, obscenidades, cosas de doble sentido. Porque si no, te has convertido en un hipócrita. Estás sentado en una iglesia, pero eres hipócrita. Estás leyendo la Biblia, pero eres un hipócrita. Vamos, tienes que pelear contra esto. No te puedes hacer el galán en la oficina y acá te ves como un verdadero santo del Señor. Tenga cuidado de eso. Porque si no, te conviertes en un charlatán y también te conviertes en un hipócrita. Amén, Señor. Y vaya la mujer también para esto. Para las mujeres también va. Especialmente para aquellas que son casadas. Vamos, que usted no puede mostrar más allá de lo que tiene que mostrar a su esposo. Tú no te puedes andar meneando para otros. No te puedes estar meneando para el jefe. No te puedes estar meneando para que te vea la gente afuera. Ay, gloria a Dios. Aquí hay una unción, hermano. Aquí hay una unción de Dios. Si le molesta esto, esa es la intención. El Espíritu. Usted se me guarda para su esposo. Usted se me guarda para su esposa. Porque si está aplicando lo que yo le estoy diciendo, es un hipócrita. Es una hipócrita. Conviértase a Cristo mejor y pídale perdón. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bueno, ¿qué fue lo condenable de la actitud de Pedro? Lo condenable fue la conducta que él reflejó, la simulación o hipocresía. Wow, cuando vio a los judíos dijo, no, yo me voy para los de los judíos mejor. Les cayó simpático a los judíos y dejó tirado a la mesa de los gentiles. Eso se llama hipocresía. No puede, escúchame bien, no puedes hablar cosas santificadas solamente con los ungidos. No puedes hablar solamente con los pastores cosas ungidas que vienen del cielo. También tienes que hablarlo dentro de tu familia, porque el mayor testigo son tu familia. Si tu familia no te cree, no te hagas ni moño, que en la iglesia te van a creer. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no es tolerable esto en la vida de un cristiano, la hipocresía? ¿Por qué no es tolerable? Porque evidentemente va a chocar con el Espíritu. El Espíritu te dice que te conozco. Amén. Así es, Señor. Oiga, pero es impresionante, hermano. Si Dios te ve cuando tomas la Biblia, pero también te ve cuando tomas una chela. Amén. ¡Qué silencio! La hipocresía debemos erradicarla de nuestra vida. Escúchame bien, siempre van a haber ojos que te van a estar mirando. Bueno, estos ojos eran reales porque el apóstol Pablo vio a Pedro y dijo, wow, ¿y qué pasa aquí? Lo veo que se está cambiando de mesa. ¿Cuántas veces los ojos del testimonio que están a tu lado dicen, bueno, y este no es cristiana? Sí, Señor. Porque así trata el mundo, ¿ah? Amén. Y este no es cristiano. Amén. Así es, Señor. Amén. Y eso que va a la iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Y no es evangélico? El apóstol Pablo vio y le chocó la actitud de hipocresía, de síndrome de la simulación del apóstol Pedro.
vio esa actitud y le chocó. Hay ojos que le va a chocar, que te va a escuchar, hermano, escúcheme bien, que va a hablar de santidad y la gente se va a reír en tu cara. Me está hablando de corrección de santidad. Si lo conocieran. Así es, Señor. Qué silencio. Amén. Aquí se hace el cuchulí. Y allá afuera hace la embarradita. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando el apóstol Pablo vio, eso lo chocó, hermano. Amén. Van a haber ojos que te van a observar, hermano. Primeramente está los ojos del Señor que te están viendo, no estás pasando colado. Hermano, esto es serio. Este evangelio es serio, discúlpenme. Pero aquí no queda nada imparado, sino toma realmente la gloria, la bendición, la unción de Dios, realmente la tomas en serio el evangelio. Amén. Si no lo tomas en serio, mejor váyase para la casa, prenda la estufa, encienda la tele y quédese en la casa. El evangelio, señoras y señores, aunque no le guste, es serio. Esto es de vida o muerte. Yo prefiero 1000 veces que se vaya por la verdad antes que la mentira. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que déjese de andar jugando al evangélico. O te arrepientes de una vez por todas. Tú no te vas a salvar porque me caes simpático. Tú no te vas a salvar porque te palmotean la espalda. Tú te vas a salvar porque te has convertido a Cristo. La sangre de Jesús te limpió, te lavó, te redimió, te justificó y te lleva para el cielo. Eso te hace salvo, señoras y señores. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La simulación es aquella conducta que revela un comportamiento falso que se acomoda al momento. Alabado sea Dios. Es la conducta que esconde una doble moral. Amén. Capaz de presentarse como un hombre íntegro. ¿Cuántos conocen? De un hombre íntegro, intachable, incuestionable, irreprensible, pero al final estar haciendo cosas que son indebidas delante del Señor, tanto en la vida privada y tanto como en lo público. Te haces un hipócrita. Amén. Amén. Caramba, que el Señor le dio con fuerza a los fariseos porque le decía hipócritas. Sol, físico, sombra. Aparentaban lo que no eran. Amén. Sepulcros blanqueados, pero por dentro son huesos muertos. Ayúdenos al Señor. ¿Me está entendiendo? Cuidado con el síndrome de la simulación, porque en el creyente que simula piedad, pero por otro lado posee un corazón lleno de lascivia, de codicia, es un hombre hipócrita. Amén. Hay gente, hermano, que es tan hipócrita que diría: ay, yo no haría nunca eso, y quebra huevos por bandeja. Ay, yo no haría nunca esto, pero hace algo peor. Así es, Señor. Así que cuidémoslo, hermano. Qué mensaje, ¿no? Cuídate. Cuidémonos. En la experiencia de Pedro tenemos una verdad que nos choca. La hipocresía es un pecado real en el creyente. Bueno, si tiene algo por orar, ore para que el Señor saque de usted la hipocresía. Alabado sea el nombre de Dios. Porque aquí nos veimos todos preciosos, hermano, coloraditos, como que ya nos vamos al cielo.
Pero cuidado, Dios es el que está mirando nuestra vida. Y si el Señor trae esta palabra hoy, es por algo. Es por algo que ya pensaba que estaba listo el equipaje y que te ibas al cielo. Prepara tu pasaporte, que sin él no podrás entrar a los cielos, no podrás. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando la hipocresía llega, escúcheme bien, cuando llega, trae daños colaterales. Alábele si puede. Escúcheme bien, hermano. El apóstol Pablo, cuando vio la actitud de Pedro, ¿sabe? Esa actitud de Pedro acarrió a los judíos que estaban en Antioquía. Dijeron los judíos: no, vámonos con Pedro. Y no solamente eso, sino también vio Bernabé y dijo: estoy quedando solo, me voy para allá. Y también, mire lo que hace la actitud o el síndrome de la simulación, que acarrea y hace daños colaterales sin darte cuenta. O sea, si usted es hipócrita y no se da cuenta, los que tienen familia e hijos se van a convertir en hipócritas igualmente. Van a vivir de hipocresías. Usted ha escuchado ese dicho que dice: ¿a quién iba a salir? Y eso no es por un buen comentario. Está diciendo porque conocen al papá de la persona, al hijo, conocen al papá y dicen: ¿a quién iba a salir, pues? ¿Me está escuchando, hermano? No sé si usted ha escuchado ese tal palo. Wow, tremendo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que Pedro, con esa actitud, no solamente él se puso en el lado, en la mesa de los judíos, sino también los otros judíos. Y también Bernabé los arrastró. La hipocresía arrastra a hacer cosas que tú no eres. La hipocresía te hace fingir. Amén. Oh, hermanito, ¿cómo estás? Y por dentro. Alabado sea Dios. Mire lo que arrastra la hipocresía, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. La verdad, como dice el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ahí estaba el apóstol Pablo corrigiendo a Pedro. Dice muy claro: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Cómo le quedó el ojo? Delante de todos. Hay gente que dice, y cuando uno corrige públicamente, dice: oh, eso debería haberlo hecho en privado. Le faltó tino, le faltó dirección. Hay una palabra que se ocupa. No, es cuando no, es una palabra que siempre ocupamos nosotros los cristianos. ¿Sapiencia? No. Es cuando no lo hacemos con la sabiduría. Algo así. Eso, ahí está. Le faltó prudencia. Ahí está. Le faltó prudencia, no fue prudente. Si quiere enrostrar a Pablo cuando estemos allá en la eternidad, hágalo. Porque él lo hizo públicamente. ¿Sabe por qué lo hizo público? Porque el apóstol Pedro lo hizo público también. Hello. O sea, de una
corrigió a todos. Ay, qué anhelo eso. A todos. Escúchame bien. Y esa corrección no fue para avergonzar. Él estaba conforme a la Escritura. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Yo insisto, el comportamiento del apóstol Pedro fue extraño. Sin embargo, Pablo lo confronta públicamente. Un error público puede ser confrontado públicamente. Usted ha visto cuando en los supermercados ponen un precio y no era el precio y después ponen el tremendo cartel fe de rata. Corrigen el precio y tienen que poner fe de rata porque hubo un error. ¿Cuánto alaban al Señor? Wow. Entonces eso, la Biblia dice, escúchame bien, que cuando el apóstol Pablo vio ese error en Pedro, él lo corrigió. Ay de aquel hombre, de aquella mujer, sea ministro, pastor, lo que sea dueña de casa, sea esposo o esposa, y no corrige el error de quien está cometiendo un error, válgame Dios. Si no corrige el error de sus hijos, ellos van a crecer con el error. Si usted no corrige el error de su esposo, él va a seguir cometiendo el error. Si usted no corrige el error de su esposa, ella va a seguir cometiendo el error. Dígale, vamos, detente, aquí hay un problema. Amén. Amén. Si usted no lo hace, evidentemente no va a tener potestad, no va a tener autoridad, no va a tener nada para poder corregir con justa base. ¿Me está escuchando? Usted cuando corrija, mira lo que la Biblia dice ahí. Mira lo que la Biblia dice conforme a lo que es, lo que está pasando, lo que está ocurriendo, lo que dijiste. Mira lo que la Biblia dice. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que corregir. El apóstol Pablo no podía quedarse ahí y decir, bueno, ¿qué pasa? Se le va a pasar a los 5 minutos. No, él tuvo que corregir. Y hay que corregir la hipocresía, hermano. Tú no puedes estar mostrándole solamente los dientes a los pastores. Tienes que mostrar incluso la muela del juicio a los hermanos también. Porque si amamos de grupo, nos convertimos en hipócritas. Ahora, es cierto que tú no puedes amar a todos. Imposible. Porque como hay una canción que dice, tú no eres moneda de oro para a todos caerle bien. Pero tienes que tratar, ay Dios mío, tienes que tratar, tienes que procurar con buscar a Dios, tener la paz de Dios para poder incluso hasta tolerar. De pronto no lo va, ¿me entiendes? Pero tienes que tolerarlo, aunque el hermano sea más porfiado que... ¿Me está escuchando? Hay que saber tolerar, aunque no te entre con nada. Tienes que aprender a tolerar. Si no es así, te estás convirtiendo en un simple hipócrita. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cómo le hace con sus enemigos? ¿Cómo le hace usted a aquellas personas que usted sabe que no les cae bien? Yo creo que, hermano, hay que orar en esa dirección. Y hay que pedirle, Señor, ayúdame, por favor. Que no se convierta en raíces de amargura. Que no se convierta mis manos en una bazuca. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, Pablo corrigió el error de Pedro. Y Pablo le explicó. Le dijo, Pedro, estás mal. Te equivocaste. Te equivocaste.
La acción que tú hiciste te equivocaste, porque en realidad, ¿cuál es la diferencia entre esta mesa, entre de los judíos y la mesa de los gentiles? No hay ninguna diferencia. Entiende que la misión, la visión es: Cristo salva por gracia. No porque llevas la ley mosaica, no porque no te sientas con los gentiles, no porque comes de las comidas que están prestadas a los ídolos, dedicadas a los ídolos. No, acá se trata de la salvación, que Jesucristo murió por nosotros. ¿Qué parte no entiendes, Pedro? Peter, ¿qué parte no entendiste? ¿Se da cuenta que solamente por corregir tú puedes traer bendición a la persona? Lo puedes sacar del error. Está mal. Decirle: hermano, busca al Señor. Nadie se ha muerto porque alguien le ha dicho eso. Hasta ahora. Nadie se ha muerto porque le digan: hermano, ora. Hermano, busca a Dios. Conságrate. Busca al Señor, ven a la iglesia. Nadie se ha muerto de eso. ¿O sí? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la hipocresía, a fin de cuentas, es la máscara más usada por actores pseudo cristianos. ¿Sabe lo que es un pseudo cristiano? Falsos cristianos. Tenga cuidado, hermano, porque va a haber gente, como el apóstol Pablo también lo explica, que van a haber gente que se van a meter en las congregaciones, en los lugares, para espiar. Van a ver que lo que no hacen y lo que hacen. Van a ver si tocan o no tocan instrumentos. Van a ver si estos se caen o no se caen. Y van solamente a tratar, lamentablemente, perjudicialmente para la iglesia y la doctrina de Jesús, solamente van a dividir. Tenga cuidado de eso, hermano. Tenga cuidado. Porque no vaya a ser que por la hipocresía de muchas personas que tratan de dividir la iglesia, tratan de dividir, mutilar el cuerpo de Cristo, el día de mañana no estés. Así es, Señor. Yo quiero verte por siempre. Quiero verte para siempre. Que te mueras, que te velemos, que te llevemos al cementerio. Yo quiero eso. Ahora, si no ocurre eso, nos vamos todos con el Señor. Esa es la idea. Pero yo quiero que tú permanezcas. Evidentemente yo quiero que tú eches raíces. Que tú eres una planta en el Señor y cada día te empieces a regar por la palabra, y que esas raíces empiecen a tomar fuerza, y que nada te saque de este lugar. Que no seas esporádico, que no seas solamente como los supermercados, la oferta, sábado, oferta. No, usted es siempre en el Señor, permanezca siempre en el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Echemos de nosotros fuera la hipocresía. A lo mejor no te has dado cuenta. No te has dado cuenta que la hipocresía ha llegado a tu vida. Y no te das cuenta de que todo lo que estás haciendo hipócritamente muchas veces al servicio del Señor, esa hipocresía no va a llegar si no te rindes a los pies de Jesús. El apóstol Pablo lo explicó muy claramente. Y él termina diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En el fondo lo que está diciendo aquí: ya no está en mí nada que pueda estorbar la gloria de Dios. En mí no está la hipocresía, en mí no está la ambivalencia, en mí no está dos caras, no existe eso en mí. Lo que tú ves soy en público, lo que tú ves también lo soy en privado. Qué precioso. ¿A cuánto le gustaría ser así? Y mejor que eso, ¿cuántos son así?
Alabado sea Dios. Esto es palabra de Dios. Por favor.